Buenas tardes, estimado estudiante. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a hablar sobre el género narrativo y sus respectivas especies. El género narrativo, digamos que es una expresión literaria también conocida como género moderno. La narración es el acto de contar los sucesos vividos por los personajes en un espacio y tiempo determinado. La narración consiste en contar, describir, relatar, narrar una historia ficticia o real en la cual se plasma los sentimientos del autor. El texto narrativo se caracteriza por el narrador, personaje, tiempo y espacio, siendo el narrador quien cuenta la historia. Elementos del género narrativo. Primero que nada es el narrador. El narrador es aquel que cuenta la historia. Para ello existen tres tipos de narradores. El narrador omnisciente. El narrador omnisciente es como un dios, lo sabe todo. ¿Por qué? Porque conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes. En conclusión, es eso, ¿no? El narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo. El narrador testigo es aquel que relata los hechos, solo lo que ve, sin describir internamente a los personajes. El narrador protagonista es aquel que relata lo que vive, sus vivencias, y lo hace en primera persona. Esos son los tres tipos de narradores. El narrador omnisciente, que es como un dios, el narrador testigo, que narra solo lo que ve, y el narrador protagonista relata lo que él vive. Dentro de los personajes están los siguientes. ¿Y qué son los personajes? Primero que nada, son los que desarrollan las acciones. Entre estos, los personajes principales son aquellos que dan sentido al relato. Los personajes secundarios no aparecen mucho en el relato y no suelen modificarlo. El narrador protagonista es aquel que relata lo que vive y, como decía hace un momento, es en primera persona. Acá hay que corregir, ¿no? En este caso sería el personaje protagonista, ¿no? El personaje protagonista. Lo corrijamos. O en todo caso, tachemos mejor la palabra protagonista y dejemos solamente un ratito. Vamos a eliminar la palabra narrador, ¿ya? La palabra narrador vamos a eliminar. Y solamente dejamos protagonista. Muy bien, vamos a la siguiente columna. Las especies del género. O sea, dentro de lo que es la narrativa, se divide de la siguiente manera. Los más conocidos es la novela, el cuento y la fábula. Empecemos primero con cómo es la novela. La novela es de narrativa extensa. Muy aparte de las palabras o las páginas, hay que tener en cuenta de que una novela tiene personajes, tiene capítulos. Digamos que en lo que se refiere a la novela, digamos que es extensiva. Se puede decir que eso es lo más importante, ¿no? Y tiene personajes principales y secundarios. Ahora, con respecto a las diferencias entre novela y cuento, la novela aparece como una trama más complicada e intensa, con mayor número de personajes, que además están sólidamente trazados, ambientes descritos, pormenorizados, etc. La novela se distingue por su carácter abierto
y su capacidad para contener elementos diversos en un relato. Dentro de las novelas podemos encontrar La ciudad de los perros, Crimen y castigo, Los miserables. El cuento, en cambio, es una narración breve, en la cual se basa en hechos reales e imaginarios, pero por lo general la trama es más pequeña. Utiliza un grupo reducido de personajes y un argumento sencillo, fácil de entender. El cuento puede ser transmitido por vía oral como escrito. Por lo general, también puede ser hechos reales o fantásticos, pero también siempre partiendo de la ficción, ¿no? En lo que se refiere al cuento. El cuento se caracteriza por una corta extensión, pues sí, por cierto debe ser más corto que una novela. Suele tener una estructura cerrada donde se desarrolla la historia. La trama es corta. Entre los cuentos más conocidos tenemos Los Venados sin plumas, de Julio Ramón Rivero, El Caballero Carmelo, La Rambla de la Mar, y Paco Yunque, de César Vallejo. Ahora veamos lo que es una fábula. La fábula también es un relato breve, protagonizado por animales que hablan y escrito en prosa, con una intención didáctica. Cuando hablamos de didáctica quiere decir que nos tiene que dejar una enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza, a esa parte se le llama moraleja. La fábula es una composición literaria breve en la que las personas, animales o cosas casi siempre presentan características humanas. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo. Por ejemplo, las fábulas morales de Samaniego o las fábulas literarias de Tomás de Iriart. Entonces hemos visto ahora tres tipos de especies dentro de lo que es la narrativa. La novela, que es un texto extenso, tiene varios personajes, tiene capítulos, por lo general es más extensa. En lo que respecta al cuento, también es un relato, pero un poco más corto, tiene personajes limitados, la trama es más corta, mucho más corta que una novela. En el caso de la fábula, es una composición literaria breve en la cual se utilizan personajes como los animales, en las cuales siempre te dejan una enseñanza, ¿no? A esa enseñanza se le llama moraleja. Pues bien, ahora por favor continuamos desarrollando estas preguntas y una vez terminado ello, continuamos realizando las demás actividades.